días a todos y a todas. Mi nombre es Rocío Raskin. Soy coordinadora de Relaciones Internacionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y actual coordinadora del Grupo de Cultura de la Alianza del Pacífico. Es un gusto poder participar de este espacio que nos permite dar a conocer un poco más el trabajo dentro del Grupo de Cultura de la Alianza del Pacífico y en específico hoy presentar los resultados del estudio de medición y caracterización de flujos comerciales y barreras para la comercialización de bienes y servicios creativos entre México, Perú, Chile y Colombia en su fase 2 de investigación, y la caracterización de la red de circulación del libro, los agentes y las agendas culturales entre los 4 países de la AP. Darles un poquito de contexto, la Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional de gran relevancia económica y comercial, conformado por Chile, Colombia, México y Perú, constituido formalmente en 2012 con la suscripción del Acuerdo Marco. En este momento, Chile es quien ejerce la presidencia pro tempore hasta el próximo mes de diciembre, cuando se realice la cumbre de presidentes de Santiago y se entregue la presidencia a Colombia. Vista como un bloque, la alianza está posicionada como la octava economía a nivel mundial. Actualmente cuenta con 55 países observadores. El objetivo de este espacio de integración es construir de manera participativa y consensuada un área de integración profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Convertirse también en una plataforma de articulación política, integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en el Asia-Pacífico, e impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías partes. Todas las actividades que realiza la Alianza son coordinadas desde los grupos técnicos especializados. En el 2015, los presidentes de los 4 países de la AP acordaron crear el Grupo Técnico de Cultura con el objetivo de impulsar el desarrollo de los emprendimientos de las industrias culturales y creativas de los países miembros, aprovechando su alto potencial productivo y dinamizador en una economía sostenible que, al mismo tiempo, construya y proyecte internacionalmente la identidad y la diversidad de la Alianza del Pacífico. El Grupo Técnico de Cultura lo conforman el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, el Ministerio de Cultura de Colombia, la Secretaría de Cultura de México y el Ministerio de Cultura de Perú. ¿Cómo trabaja el Grupo de Cultura? A través de mandatos presidenciales que emanan de las cumbres de presidentes de los países de la Alianza del Pacífico, cumbres que se llevan a cabo una vez al año. Sobre el tema que nos convoca hoy, puedo contarles que el mandato de Paracas 2015 instruyó desarrollar la primera fase del estudio de comercialización de bienes y servicios culturales de la Alianza del Pacífico. Durante 2016, la consultora Lado B trabajó en una primera fase de investigación que incluyó la revisión de las dinámicas comerciales que ocupan las industrias culturales entre los países que la conforman. Se realizó una descripción de los objetivos y el funcionamiento del Tratado Comercial de la Alianza del Pacífico y se presentó una selección de la normatividad del Tratado Comercial pertinente a las industrias creativas. Finalmente, se hizo una descripción detallada de las principales barreras que obstaculizan el comercio de industrias creativas para empresas para los 4 países. De los resultados arrojados en esa investigación, quedaron 3 líneas de trabajo por abordar de manera más detallada, con el fin de completar el mapa de comercio intraindustrial creativo entre países de la Alianza del Pacífico y las necesidades para su potenciamiento efectivo en el futuro. Es por eso que en el mandato de Cali de 2018 se instruyó desarrollar una segunda etapa del estudio de comercialización interregional de bienes culturales, que es el trabajo que ha estado realizando la consultora Lado B durante todo 2020. A este estudio se le suma también un mapeo y caracterización de la red de circulación del libro, los agentes y las agendas culturales entre México, Perú, Chile y Colombia. Este segundo trabajo surge a propósito de las necesidades que el Grupo de Cultura recogió de los mismos agentes en materia del libro. En 2018 y 2019 se realizaron encuentros entre agentes del ecosistema del libro de los 4 países para discutir sobre la circulación del libro, los agentes y las agendas culturales. Como resultado de estos espacios de encuentro, se identificaron algunas líneas de trabajo con especial énfasis en el fortalecimiento de las redes.
Para conocer los resultados que ha arrojado el estudio sobre comercialización de bienes y servicios culturales y el mapeo y caracterización de la red de circulación del libro, nos acompaña hoy Juliana Barrero, directora asociada de la consultora Lado B. Juliana es máster en Economía y candidata a máster en Diseño y Visualización de Información. Es cofundadora y la directora asociada de Lado B, Economía Creativa. Tiene una amplia experiencia en investigación y diseño de estrategias para el desarrollo de los sectores creativos y culturales a nivel nacional e internacional, aplicando los conocimientos de la economía. Su trabajo reciente se ha enfocado principalmente en la circulación y consumo de bienes y servicios culturales a nivel local e internacional, por medio de las redes e intermediación cultural. Entre sus habilidades se destacan estructuración, dirección de proyectos, diseño de implementación de metodologías para la recolección y análisis de información, entre otros. Buenos días, Juliana. Te doy el pase para que puedas presentar cuando quieras. Buenos días, Rocío. Muchas gracias por la presentación. Bueno, les contamos un poco, como dijo Rocío, esta es la segunda fase de un primer estudio del 2016 que se hizo para entender cómo era el comercio internacional entre los países de la Alianza del Pacífico de las industrias creativas y culturales. En ese estudio, que fue muy interesante y llegamos a importantes resultados, también nos encontramos con varios obstáculos. Uno de los principales obstáculos tiene que ver con la información existente sobre los flujos económicos que circulan de las industrias creativas. Hay industrias que tienen muy buena información. En el caso de las industrias creativas, no es el caso en términos de comercio internacional, porque sobre todo en los últimos 15 años ha habido una fuerte migración de la movilización de bienes a la movilización de servicios. Entonces, si bien se puede recurrir a fuentes de información secundaria, a través de las bases de datos que existen, la más importante, el Comtrade, queda un espectro bastante amplio por fuera de cómo se generan esas relaciones de circulación internacional, sobre todo en este tipo de industrias, porque las relaciones, a pesar de que son formales, no vamos a hablar de informalidad en las relaciones, son relaciones pequeñas o esporádicas a veces, entonces no muestran el gran conjunto de las relaciones que se están generando, por un lado. Por otro lado, la información sobre servicios en los 4 países es bastante reducida en materia de industrias creativas. Hay un rubro que algunos países están sacando que tiene que ver con las muestras trimestrales, y ahí hay un solo código que resume todo lo que tiene que ver con industria creativa. Entonces, después de que tienen los datos, es muy difícil llegar a un análisis desagregado para entender cómo se dan esos flujos y cuáles son esas interacciones, pero sobre todo para entender cómo se relacionan los agentes para poder potenciar esas relaciones entre estos agentes. Esto es, por un lado, lo que tiene que ver con la segunda fase del estudio de circulación de bienes y servicios de las industrias creativas. Por otro lado, en la red de circulación del libro, que hizo parte de esa primera fase, sin embargo, en los años anteriores se hicieron 2 encuentros de la circulación del libro entre los países de la Alianza del Pacífico. Salieron conclusiones también muy importantes, entre esas que los agentes en realidad no solo circulan bienes, como el libro en el caso del sector editorial, o servicios, que es más claro la circulación de servicios en otras industrias como la audiovisual, por ejemplo, que está creciendo tanto en nuestros países, sino que además circula otro tipo lo podríamos llamar de atributos, o genera otro tipo de vínculos que tiene que ver, por ejemplo, con que se intercambian agendas culturales, se intercambian conocimientos, se intercambian experiencias, y todo eso implica es la movilidad de gente. Entonces esto nos lleva a expandir un poco lo que habíamos hecho mucho foco en el primer estudio, que era sobre bienes, con toda la complejidad que tiene hoy en día hablar sobre la movilidad de bienes culturales, dado también el auge y el crecimiento de los entornos digitales
y cómo esos entornos digitales son los que han sobre todo facilitado en los últimos 10 años, pero yo diría que en los últimos 5 años han sido muy importantes para nuestros países en materia de circulación de contenidos. Entonces, todo lo que era un bien que circulaba físico, pues se desmaterializó y lo que vemos son unas cifras que cada vez tienen una curva decreciente cuando uno las mira en términos de volumen y de montos. Entonces, aquí el reto era mirar hacia dónde se pasaron esas cifras, por dónde están circulando esas cifras, si no circulan a través de estas grandes estadísticas que les estaba diciendo, entender cómo es que están circulando los agentes. Entonces ya no solo mirar los bienes, que lo que les digo, ya cambió mucho el comercio respecto a bienes en materia de lo cultural, los servicios que tienen una dificultad para hacerle seguimiento en estadístico y dos temas que nunca se habían abordado, que es la circulación de los agentes y la circulación de las agendas culturales, el conocimiento y las experiencias que circulan y que finalmente generan los vínculos en nuestras redes y entre nuestros países. Les voy a hablar un poco de los equipos. Este es el equipo que trabajó en el sector del libro. Buscamos que cada persona estuviera en el país para que tuviera los contactos directos y para que pudiera describir bien su entorno. Nos acompañaron Ivana en Colombia, Valentín desde México, Francisca desde Chile y Alejandra desde Perú. Y este es el equipo que nos acompañó. Este es el equipo del libro, por si no dije el bien, y este es el equipo que nos acompañó para hacerle seguimiento al resto de industrias creativas, que se repiten: Alejandra desde Perú, y Ivana desde Colombia, Juan José desde Chile y Daniel Cortázar, que está en México. Es disciplinar. Hay economistas, diseñadores, antropólogos, literatos, arquitectos. Entonces ha sido un trabajo muy interesante, mostrando unas perspectivas bien particulares y sobre todo mostrando la diversidad que hay en materia de creación y en materia de intermediarios mercantiles en todos nuestros países, y con una lectura muy desde el territorio, para ponerla en conjunto entre todos y llegar a unos hallazgos conjuntos para poder decir: en esto nos parecemos, en esto no nos parecemos, y qué países tiene ventaja en qué. Es un informe bastante largo, es una investigación larga, como dijo Rocío, llevamos el 2020 dedicado a ella. Entonces yo les voy a mostrar sobre todo grandes hallazgos y temas de interés en algunos de los momentos. Las fases plantearon un desarrollo metodológico del trabajo, una ejecución de trabajo de campo que nos llevó a hacer recolección de información primaria con los agentes. Ahorita les hablaré un poco de eso. Estamos en una fase de análisis, conclusiones y recomendaciones para llegar a hacer la presentación de resultados en diciembre. Una revisión bibliográfica en este tema, en el panorama del libro, pero en general en todas las industrias creativas, para revisar cómo se estaban desarrollando las cadenas hoy en día. Y mucho de eso tiene que ver con eso que migró a los entornos digitales y que ha cambiado tanto lo que antes conocíamos en el comercio internacional de bienes y de servicios. Unas expectativas que fueron muy importantes para el proceso, y estamos ahorita actualmente de campo con unas encuestas. En nuestra recolección, la información que nosotros privilegiamos fue recolección de información primaria a través de encuestas, de entrevistas. Cada entrevista duró entre 1 hora, 2 horas o 2 horas y media según el interés de los agentes, y llegamos a una recolección total de 170 agentes entrevistados en los 4 países, lo cual nos da una batería de información muy rica, muy importante, que nos muestra muchas diversidades, que nos muestran distintas maneras de generar relaciones y vínculos
entre los países y la alianza, de los países de la alianza, y también nos muestra muchas complejidades, desafíos y retos de nuestras organizaciones culturales a la hora de incursionar en comercio internacional. Porque esta muestra, si bien encontramos que muchos tienen relaciones y tienen circulación a nivel internacional, también encontramos quienes no tienen interés en explorar otros mercados o por desconocimiento o porque su mercado suple todas las necesidades de demanda que han tenido. La encuesta, les voy a hablar un poco de la encuesta. Hay una particularidad de este estudio, pero desde este año y de todas las vidas de todos, y es la pandemia. Entonces hubo una decisión bastante importante de tomar en el momento en el que se estaba desarrollando el estudio, y es que hacia mediados de junio, julio, había una sobreoferta de encuestas de cada uno de los países y de cada uno de los sectores girando alrededor, y estaba siendo muy difícil captar la información. Pero adicionalmente, uno de los temas que es interesante captar ahorita ha sido los efectos de la pandemia, tanto en los procesos creativos como en todos los procesos de circulación y de intermediación en la cadena. Entonces, en ese auge y en esa desconocimiento e incertidumbre de los efectos de la pandemia, los resultados que empezamos a ver en las encuestas pues dejaban mucha información sin entender y sin poder entender si era un problema que venía de antes, o sea, si nuestras organizaciones culturales ya eran débiles y llegó la pandemia y tuvo un efecto fuerte, o si todo era efecto pandemia, o si es que estábamos todos muertos del susto y era el fin del mundo. Entonces, las encuestas estaban con una información muy difícil de leer. Por eso tomamos la decisión de sacar las encuestas y salir con este proceso, que es más un proceso estadístico de 40, 30, 100%, y recoger mucha información cualitativa para entender lo que venía pasando, lo que están enfrentando nuestras organizaciones culturales y las expectativas que tenían para tener una mejor comprensión de ese fenómeno cuantitativo que vamos a captar. Entonces, bueno, dejo a un lado lo metodológico. Ahora vamos a hablar del marco conceptual en el que está desarrollada esta investigación. Como señaló Rocío en el 2016, cuando hicimos el primer trabajo de circulación de bienes, hubo muchas barreras o mucha desinformación para entender a qué nos referíamos con circulación internacional o circulación de bienes y servicios, pero después le toca a uno volverse un poco más, y es qué entendemos por circulación. Entonces definamos qué es circulación, porque muchas de las veces que estamos hablando de los flujos económicos de los bienes y servicios creativos, la circulación pareciera un fenómeno que se inicia en el momento en el que yo ya tengo todos los bienes y servicios listos y necesito entregárselos al siguiente eslabón de la cadena para que los distribuya o los comercialice. Sin embargo, cuando uno se queda enfocado en eso o solo en esa etapa de la circulación, el problema de la circulación, sobre todo a nivel internacional, pues llega a los lugares comunes que ya todos debemos conocer, y es que el problema es un tratamiento aduanero. Entonces nos enfocamos en problemas que las barreras de entrada tienen que ver es con barreras aduaneras o barreras normativas, como un caso que sigue dándose y lo tendremos que resolver en algún momento, es el tema, por ejemplo, de las dobles tributaciones entre los países. A pesar de que existen acuerdos de doble tributación entre algunos de nuestros países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, es desconocido en su uso. Sin embargo, a pesar de que esas barreras son existentes, siguen pasando. Uno de los grandes problemas de la circulación de los bienes culturales tiene que ver con los costos del transporte, tanto para movilizar bienes como para movilizar personas. Seguimos teniendo unos costos elevados de tránsito. A pesar de todo eso, si uno comprende la circulación
desde esa etapa donde se distribuye, pues está perdiendo mucha información de cómo llega finalmente a generarse esos nexos para que alguien en otro país pida explícitamente que eso es lo que quiere del otro país, y eso tiene que ver con entender un poco más la circulación desde el punto de vista de las redes. Entonces, la circulación de productos y servicios culturales, lo primero que nos dimos cuenta después de hacer todo el levantamiento de información, tanto de revisión de marco conceptual como de la información que se levantó con los agentes, con estos 177 agentes, o 170, perdón, agentes con los que conversamos, es que la circulación es fundamental para los procesos de sostenibilidad. Eso nos lleva a que la circulación no es un fenómeno que inicia en el momento de la distribución, sino son conexiones que se van gestando desde los procesos creativos. Lo que también nos dimos cuenta es que la atención de la política pública frente a la circulación está muy enfocada en dos momentos: en el proceso creativo y en el momento del acceso a los bienes y servicios. Pero en el proceso donde se dan los flujos económicos y donde se conectan los agentes dentro de la cadena, la política pública de los países de la Alianza del Pacífico no tiene unas intervenciones tan directas para que esos intermediarios se conecten. Algunos de nuestros países han mejorado en los últimos 5 años el diseño de esas políticas, incluyendo otros intermediarios culturales para que se vean favorecidos, pero por alguna razón que la vamos a hablar más adelante, se ha dado a nivel local, pero todavía no se ha dado a nivel internacional para generar relaciones permanentes entre esos agentes que están en la mitad de la cadena, lo cual finalmente dificulta la circulación de bienes y servicios, pero también nos muestra que los agentes y las organizaciones culturales se han dado, diríamos en Colombia, la pela, no sé cómo se diría en Chile, se han dado la maña de mirar cómo gestan ese tipo de relaciones. Entonces, ¿qué entendemos por circulación? Que era un poco lo que hablábamos. Nosotros partimos de un escenario de la creación y de la producción de bienes y servicios, y una vez el producto está terminado, entra en un proceso de distribución, y en un proceso de distribución que a veces es complejo, todos en nuestros países y todos los agentes lo dijeron, el proceso de distribución puede ser uno de los principales cuellos de botella al interior de nuestros países, pero si lo miramos en unas redes que se van conectando y un bien libro llega a Chile y esa red de distribución no está articulada dentro del territorio, pues es difícilmente este bien colombiano dentro de esa red chilena pues va a lograr encontrar los flujos para llegar al momento del acceso. Entonces lo primero era devolverse, es como el tema de la apertura de esos mercados internacionales sobre los que tenemos tantas expectativas, se construyen sobre las redes que los países ya tienen. Entonces, por eso es que, a diferencia del primer estudio del 2016, donde vimos fueron escenarios macro, escenarios agregados de información, donde uno podía decir, el libro está circulando en estas proporciones, aquí nos tuvimos que devolver y decir, no, nos toca irnos desde lo muy, muy micro, para entender por qué cuando un bien o servicio llega a otro país, no circula, o porque sí logra circular, y cuáles son esas características que hacen que cuando haya una transición o un tránsito de bienes, agentes, servicios, agendas culturales, conocimientos y expectativas, y entre en la cadena del otro, efectivamente tenga un flujo claro y llegue al público en un nuevo mercado, en un nuevo país.
en este caso el ámbito de la Alianza del Pacífico. Entonces, en esos procesos de acceso y consumo nosotros tenemos dos niveles, uno que tiene que ver con las plataformas de consumo privadas, donde puede haber pagos directos, pero también puede haber pagos indirectos, ¿no? O sea, pago directo es: yo llego a una librería en cualquiera de nuestros países y accedo a un libro que viene de una editorial de otro país. Un pago indirecto es una plataforma por streaming. Yo entro en una búsqueda de todo lo que hay, lo cual muchas veces no favorece tanto a nuestros bienes culturales, porque pues ya sabemos que el nivel de concentración a nivel mundial de producción y de distribución son muy altos, y en ese proceso de distribución, por ejemplo, en un sector como el cinematográfico, pues ya está determinado por unos poderes de negociación de los grandes distribuidores dentro de las plataformas de streaming, pero también dentro de nuestras plataformas de exhibición presencial que hoy en día están cerradas en todos nuestros países. Pero a eso es otra cosa que nos enfrentamos, o sea, a nivel interno, cada uno de nuestros países tiene unos altos niveles de concentración, las industrias creativas y culturales son muy concentradas, hay unos grandes jugadores que son las transnacionales, está nuestro sector independiente, que además se me olvidó decir, pero estos dos estudios tienen un enfoque sobre todo a los sectores. Hay un gran debate sobre independiente de qué, pero vamos a definir independiente como aquellos que no tienen capitales extranjeros, sino dependen de los capitales locales de nuestras organizaciones culturales. O sea, es decir, si yo necesito pagar al proveedor, no puedo llamar a otro lado a que me lo pague. Me toca haber vendido y haber podido resolver ese tema de capitales. Entonces, eso es lo que entendemos en una lógica por lo independiente. Después de lo independiente, cada país tiene distintos tamaños de sus organizaciones culturales. En nuestro país, por ejemplo, las librerías, no hay cadenas de librerías que tengan dependencia de capitales extranjeros. Entonces, claro, cuando yo miro esas cadenas de 25, 26, 27 puntos de venta que están distribuidos en las principales ciudades del país, que están enfocados en zonas comerciales, y soy una librería de barrio, pues no lo veo como independiente. Pero en realidad, si hay un choque económico como el de la pandemia, pues finalmente los capitales que se afectan son los capitales del país y de esa empresa, que no depende de relaciones ni de capitales transnacionales. Entonces, ahí hay unos distintos tamaños que ya veremos, y por el otro lado, el acceso de consumo, pues hay una fuente súper importante, sobre todo en temas del libro, que tiene que ver con las plataformas de acceso públicas y que se movilizan a través de las financiaciones públicas. En el caso del libro es clarísimo, son las compras públicas. México tiene unas compras públicas relativas a las que puede tener Colombia, muy grandes, o Colombia o Perú. Chile tiene unas compras públicas un poco más grandes, pero digamos que la otra cosa que es también muy interesante es que los 4 países de la Alianza del Pacífico tienen tamaños de mercado muy disímiles. Sin embargo, lo que encontramos es que cuando hablamos de lo independiente, a pesar de que pueden ser más, o sea, México tiene, si nosotros tenemos 40, México tiene 200. Sin embargo, el comportamiento de lo independiente es muy parecido. O sea, básicamente presentamos las mismas problemáticas relativo al tamaño de nuestros mercados. También está el tamaño de la concentración. O sea, México puede ser mucho más grande, pero pues claro, tiene muchísimo más presencia de empresas, organizaciones culturales transnacionales, de todo tipo de las industrias. Entonces, es interesante encontrar que a pesar de lo disímiles de los mercados, lo que llamamos independiente, que depende de esos capitales, que tiene otras maneras,
otros flujos, otros intereses en generar relaciones y vínculos, se parecen mucho. Y todo esto finalmente para llegar a un desarrollo de unos públicos que en el mercado de lo internacional tiene que ver con entrar al mercado del otro. O sea, además de que cada mercado en sí mismo tiene sus propias complejidades, como ya lo sabemos, sumémosle que para entrar a este mercado tengo que hacer este tránsito y este recorrido, que lo que habíamos dicho es que cuando uno mira los bienes, solamente los bienes y solo los bienes que se registran, pues caen en lugares comunes de dificultades de circulación, porque tienen que ver con las barreras que usualmente identificamos, que son o barreras aduaneras o barreras normativas. Pero cuando cogemos el mundo de ese gran independiente que hay, que con independiente uno puede tener empresas formalizadas de gran tamaño o empresas o organizaciones que no se han formalizado, pero que de todas formas están circulando conocimiento creativo. ¿Sí? Los autoempleadores, lo que llamamos el freelancer que vende servicios. En pandemia fue clarísimo que una de las principales relaciones internacionales es la venta de servicios entre países. Y eso pues terminó siendo muy interesante. Entonces, ¿qué entendemos por circulación hasta ese nivel? Pues no es solo ese proceso de la distribución que va a conectarse, sino que tiene que ver con otros procesos que son muy importantes y tienen que ver con las intermediaciones. Entonces, cuando uno mira la cadena de valor convencional, lo que nos ha pasado es que en esa cadena de valor, el siguiente eslabón va generando valor y solo se ven los valores económicos que se generan. Cuando uno solo mira los valores económicos que se generan, se queda mucho desde el proceso de distribución en adelante, porque es donde entran los intermediarios mercantiles a favorecer y a conectar esa oferta cultural con unos intermediarios de consumo para llegar al público. Lo que realmente pasa es que en el único momento donde se ve plata o nuestras organizaciones culturales ven dinero, es cuando ese bien llega al consumidor final, el consumidor paga, que es el caso de las librerías, voy a la librería, pago el libro, y después empiezan una cantidad de porcentajes a devolverse en la cadena para que todos los agentes que intervinieron, que pudieran haber intervenido en ese proceso, pues reciban su compensación monetaria. Pero si eso pasa cada tanto, entonces, ¿qué es lo que mantiene la articulación entre esos agentes? Entre esos intermediarios creativos, entre esos intermediarios mercantiles y entre esos intermediarios de consumo. Entonces, en esta nueva manera como de entender las relaciones para llegar después a entender esas redes tan específicas y tan precisas, tenemos que pasar por no solo mirar la intermediación desde la intermediación de consumo, porque cuando vemos la intermediación es normalmente la que se estudia es la intermediación de consumo. No se habían, o la literatura es muy reciente respecto a las anteriores intermediaciones. Entonces ahí es donde se viene el tema de lo interesante, porque el intermediario de consumo, que todos sabremos como Bourdieu es quien habla de intermediarios de consumo, y son lo que se llaman en literatura inglesa los gatekeepers o los porteros de entrada. Pues ese portero de entrada es un portero de entrada para el consumidor final. Pero lo que es real es que en esas relaciones entre cadena, los porteros de entrada están en muchos puntos. Entonces, en esas intermediaciones de los intermediarios creativos, por ejemplo, es una agencia literaria. Si la agencia literaria no se conecta con la editorial y esa editorial no se conecta con una distribuidora y esa distribuidora no se conecta con los puntos de venta, pues ese libro no le llega al consumidor final y esos porcentajes no se devuelven en la cadena. Entonces, a esa capa del mercado local, ahora metámosle la capa del mercado internacional.
Y resulta que se complejiza mucho más, porque las relaciones no solo no son horizontales. Yo tengo muchas de esas relaciones entre pares, como las coproducciones, las coediciones, las residencias artísticas, o sea, lo que se empiezan a conectar en esa segunda capa del comercio internacional tiene que ver con los intermediarios creativos que se conectan entre ellos, los intermediarios mercantiles, una distribuidora de libros en Colombia, una distribuidora allá. Los intermediarios de consumo al final están quieticos y solitos en cada uno de los países. Aparentemente, ¿no? Porque no son sujetos ya pasivos, porque las redes digitales han demostrado que ya no somos sujetos pasivos. Entonces, esos procesos de distribución tienen que ver con la intermediación mercantil, pero también son gatekeepers, son porteros de entrada. Una distribuidora en México, en Chile de libros, es un portero de entrada para una distribuidora colombiana y peruana que quiere entrar en ese mercado. Una editorial es un portero de entrada también para una editorial que quiere acceder al mercado chileno, una editorial colombiana que quiera acceder al mercado chileno y generan una coedición. Entonces, en los mercados locales la cadena suele ser muy horizontal, a pesar de que no es una cadena, sino es una red con una cantidad de entramados, pero si lo llevamos al ámbito internacional, o sea, eso ya es una bola de puntos con múltiples relaciones, donde además no solo están las organizaciones formales de la empresa que convencionalmente pensamos, sino están todas las interacciones de los otros sujetos que son los que están realmente exportando servicios a título personal. Los diseñadores gráficos, los traductores, los correctores de estilo, los sonidistas, que también tienen un flujo de personas que va y viene. En el caso del espectáculo en vivo, yo no necesito llevar toda la infraestructura, yo viajo con mi conocimiento porque la infraestructura está en el otro país. Y no facturo como una empresa, facturo a nivel personal. Y esos servicios muy difícilmente quedan registrados en las estadísticas del país. Además de eso, las plataformas o los distintos tipos de plataformas que hay, que cuando hablamos de plataformas, las plataformas se vuelven muy importantes en estas relaciones de circulación internacional. Por ejemplo, las ferias. Por ejemplo, las ferias, todo tipo de feria, la feria del libro, la importancia que tiene la feria de Guadalajara para todo el ecosistema del libro latinoamericano, o cada una de las ferias, ¿no? No es una más grande, más pequeña, cada plataforma ofrece unas maneras de interacción. Los festivales, muchas de las giras que se hacen en América Latina en música, los benefician a los países de la Alianza del Pacífico porque hacen giras conjuntas. De otra manera no se podrían traer muchos de los artistas a nivel internacional que se están moviendo. Entonces las plataformas son otro actor y unos públicos. Que en el desarrollo de públicos pues tenemos públicos diversos, experiencias, cada uno con formas distintas de comunicarse y con agendas y programaciones. A esto le vamos a sumar una cosa y es que si bien nosotros hablamos de unas intermediaciones que son muy claras y esos agentes intermediarios son los que se conectan para poder movilizar a nivel nacional e internacional los bienes y servicios, también hay unos conceptos nuevos como el de la desintermediación y la reintermediación. Agentes nuevos que no teníamos contemplados en el sector creativo y que llegaron a nuestros países. Amazon como una librería o venta de libros online. O sea, uno de los grandes, por ejemplo, uno de los grandes efectos de la pandemia fue pasar en un segundo a unos procesos de digitalización donde me atrevería a decir que la mayoría de organizaciones de nuestros países no estaban preparados para tener presencia digital, lo cual ha evidenciado que aquellos grandes transnacionales sí están teniendo los monopolios, por ejemplo, hoy en día de la distribución de libros en muchos de nuestros países y cada vez hay unas plataformas que
podrían no poner en riesgo, pero dadas las relaciones de poder que generan en el mercado, pueden poner en riesgo, por ejemplo, las librerías. ¿Sí? Y eso ha sido un debate que ha surgido en estos tiempos de pandemia permanente y constantemente, al nivel que un país como Estados Unidos, que es libre mercado, que las barreras del mercado, digamos, las fallas por el tipo de modelo económico que tienen, las resuelven un poco más rápido, pues los libreros se unieron para hacer frente a ese gran poderoso de su país, que es Amazon. Entonces, en esos intermediarios, esos niveles de intermediación, pues lo más importante es reconocer dónde están, cómo están y qué tipo de relaciones están estableciendo. Para poder entender que los intermediarios o son puntos de conexión que facilitan, es decir, un booker en Chile que hace la programación de un festival de música, es un punto de conexión que es un facilitador, que puede tener dos niveles de relación. Pueden ir al BOM en Colombia, esto que estoy diciendo son ejemplos de la vida real, ¿no? Que puedan ir al BOM en Colombia y conocer una serie de agrupaciones para programar, pero que también puede venir y encontrarse con otro booker. Y entre los dos generar una estrategia que sea de entrada y de salida. Porque otra de las cosas que está pasando es que nuestros países a nivel internacional tienen la intención de llevar a vender, pero las relaciones lo que están mostrando es que la gente o las negociaciones entre estos pares, entre este tipo de intermediarios, están buscando doble flujo. Es decir, sí, yo quiero traer grupos colombianos a Chile, pero yo quiero que mis grupos chilenos lleguen a Colombia. Si yo quiero hacer eso, es probable que mi relación no tenga que construirse con la agrupación, sino con el booker colombiano. Eso mismo le va a pasar a los libros, que hemos visto en todo este recorrido, que las relaciones, que primero que la movilidad sí es por agendas culturales y que se mueven son los agentes, que a cierto nivel de independencias, los agentes cargan los bienes culturales. ¿Eso qué implica? Que usted sí está haciendo movilización de bienes, está haciendo movilización de agentes, está haciendo movilización de experiencias y de conocimiento. Lo que pasa es que lo está haciendo a la escala de lo que implica la independencia en estos países, que puede que yo como... En la mochila, claro. Sí, en la mochila, eso, Rocío, gracias. En la mochila, me los llevé en la maleta, porque ¿es prohibido? No, no es prohibido, no, no, pero son las escalas. Pero además, si yo ya quisiera hacer una exportación, ya tendría que pasar por todo el trámite aduanero para mover de una producción de 1000 libros, donde 600 los dejo en el país, 400 pues los voy llevando de a 50-50, esos son ir a 4 ferias y colocarlos en cada uno de los países. Porque las relaciones que se generan de intercambio también pasan por este tipo de relaciones. Entonces yo o tengo puntos de conexión que son los facilitadores, que lo que va a pasar mucho con nuestras organizaciones culturales es que se vuelven puntos de conexión facilitadores, o son compradores que revenden la coordinación. Los compradores que revenden coordinación está muy asociado al concepto de las plataformas. Yo recojo todo acá y lo distribuyo. Y usted, tranquilo, me paga un porcentaje y usted no se ocupa de esto. Y son relaciones que se tejen de manera distinta, no siendo una ni mejor que la otra, pero pues generan vínculos y relaciones comerciales, pero sobre todo relaciones creativas de otro nivel. Entonces ahí es donde al final esas conexiones son poderes de legitimación. Entonces aquí lo que nosotros encontramos es que esas conexiones que se generan entre individuos, que a veces son organizaciones formales, pero muchas veces son relaciones personales que se dieron y con años se vuelven una relación formal, se convierten en poderes de legitimación para poder entrar al otro mercado. Es decir, lo que nos dimos cuenta es que eso de llegar yo con los libros y entregárselo a alguien para que me lo venda es muy complicado, no pasa, o tiene que pasar a una escala de las transnacionales, donde usted tiene tantas filiales que cada filial tiene
endogenizado el mercado, el proceso cultural del país. Entonces usted tiene el mismo producto, pero diríamos en Colombia, plataniza el proceso de distribución, de venta y de conexión con los individuos. En el otro margen no pasa lo mismo, porque usted no entrega un bien y ya, porque si entrega el bien y ya, pues puede que nunca le llegue el lector que queremos en Chile o el lector que queremos en México, o el público que queremos encontrarnos en una galería para determinada obra. Entonces, de ahí que las intermediaciones y la relación entre esos intermediarios sean lo que permite ese poder de legitimación y convierte a esos porteros de entrada y de salida y ampliando bruscamente lo que hacen es que esos porteros pueden estar en cualquiera de los eslabones. Entonces, en el proceso creativo, realmente, para que un proceso creativo se dé y llegue a fin, hay un poder de legitimación de un colectivo artístico en México que tiene afinidades estéticas. Y no solo estéticas, vamos a hablar de afinidades éticas y estéticas, claro, para poder generar esos flujos y esas movilizaciones. Entonces, ya dejamos de ver esto como grandes agregados para empezarlo a ver como relaciones individuales y personales que cuando uno hace y entra como nosotros de fondo en las relaciones del libro en este año, pues tienen que ver más con esos vínculos de las relaciones personales donde la movilización primero pasa por unas relaciones estéticas y éticas. Después de eso se movilizan los bienes y servicios culturales y después de eso tengo problemas con las barreras de entrada aduaneras después de unos años de haber explorado el otro mercado. Entonces, las redes, ya dejamos de hablar de la cadena para empezar a hablar de redes. Y donde hay redes hay nodos. Y donde hay nodos, los que interactúan son agentes y los agentes determinan ese tipo de vínculos y relaciones. Y lo que generan esos vínculos son distintos tipos de valores que pasan por lo estético y lo ético para poder llegar finalmente a unas relaciones comerciales y a unos flujos establecidos. Entonces, dependiendo de esos vínculos que haya en esa red a nivel local en cada uno de nuestros países, puede haber un aprovechamiento de una red similar que comparte esos mismos vínculos estéticos y éticos para que se traslapen y compartan mercados. Entonces, no es que yo llegue y exporte y deje los libros y se vendan solos, no, es que hay un vínculo establecido con un agente que comparte esos vínculos estéticos y cuando yo le entrego el libro dice, claro, este libro en mi país es como este libro y este libro se mueve a través de estos canales. Yo le digo, le mando 5.000 y va a decir, no, no me mande 5.000 porque aquí se mueven 500, mándame 500. O mándeme 40, o mándeme no sé qué. Lo mismo va a pasar en la música, lo mismo va a pasar en los servicios profesionales y creativos. Las agencias de publicidad son un gran motor en todos nuestros países. Son demandantes de servicios, siguen siendo demandantes de servicios y, por ejemplo, están movilizando el sector de la animación digital o de la animación, porque vendría un amigo a corregirme que no solo es animación digital, de la animación en nuestros países. Entonces, ¿cómo se generan esas redes? O por similitudes, o por relaciones sociales, o por interacciones, o por flujos. Que ahí es donde es muy importante cuál es el diseño de mecanismos que va a implementar la Alianza del Pacífico para generar esas relaciones que son relaciones sociales, o sea, no se generan vínculos entre los bienes o entre los servicios, se generan vínculos entre las personas. Entonces puede ser por similitudes, estamos en el mismo espacio, la misma temporalidad, el mismo club, vamos a la misma feria, nos encontramos 10 veces en la misma feria, en el mismo mercado, llevamos 3 años viéndonos en el check y después de 3 años viéndonos en el check, compartimos relaciones. La otra cosa es que, oiga, fulanito editorial o booker o galería de arte, en Colombia conocí tal cosa, le puede interesar y son relaciones sociales.
que por eso es un poder de legitimación. Si me lo dice fulanito que no le gusta lo que a mí me gusta, pues a mí no me importa. Pero si fulanito me busca y me dice esto es lo que a usted le interesa, entonces ahí las relaciones son otras, que es, por ejemplo, el caso en el sector editorial de los agentes literarios. Y llama mucho la atención que en nuestros países ese intermediario no lo tiene. Los agentes literarios, cuando los vamos a buscar, no hay tal. Los agentes literarios para nosotros son una importación, a pesar de, por ejemplo, entrevistamos agentes literarios colombianos, mexicanos, pero operan desde Estados Unidos o desde Barcelona. Entonces, son unas relaciones y unas conexiones que además están mediadas por más puntos tributarios. Las interacciones y los flujos. Normalmente en estos sectores nos conectan mucho los flujos de conocimiento y de experiencia, y sobre todo a nivel creativo. Las residencias, los talleres, los procesos de colaboraciones creativas entre países dinamizan unas redes que se subestiman por no ser de mercado, pero finalmente es lo que empieza a generar el pulso para decir que esos procesos creativos se están expandiendo y están creciendo y pueden llegar a nuevos públicos en nuestros países. Entonces, la otra cosa es que se generan múltiples vínculos. O sea, uno normalmente se imagina la relación entre una organización formal con otra organización formal. En el caso de la publicidad es muy interesante porque la publicidad es un gran demandante, sobre todo de servicios creativos unipersonales. Y resulta que las relaciones son a todos los niveles. Claro, entre más grande sea la empresa, pues va a generar, es un motor más grande y más robusto en términos de generación de flujos económicos. Pero muchas de las organizaciones, y la pandemia lo ha demostrado, esas grandes organizaciones transnacionales están ahora sí demandando servicios creativos desterritorializados. O sea, si antes uno buscaba al vecino que lo tenía cerca porque se tenía que ver en una reunión, la pandemia demostró que el flujo de servicios ya no necesita de eso, sino por el contrario de poderes de legitimación. Como, oye, Rocío, ¿con quién puedo trabajar en Chile? Puedes trabajar con Juan José. Y lo que antes era imposible, que era como, siempre busco al mismo, aquí le decimos al mismo parche, el mismo grupo, la misma red, ahorita digo, listo, Juan José tiene unas afinidades con el tema de lo creativo y puedo trabajar con Juan José para nuevos proyectos de la OE. ¿Sí? Claro. O sea, eso también con la pandemia se desmaterializó. Entonces todo va a cerrar este pedazo con que las redes no existen sino se construyen. Entonces, eso que queremos generar del comercio internacional entre los países de la Alianza de la P, pues va a ser un lado, ya hay redes construidas, hay unas redes más fuertes que otras, no como nos las imaginamos, con distintas maneras de operar, pero las redes ya hay. Ahora, hay que fortalecerlas. Exacto. Y ahora, ¿cómo las fortalecemos? ¿Qué espacios tenemos que generar? ¿Qué vínculos comerciales tenemos que facilitar? ¿No? Desde las dobles tributaciones, pero también desde facilitar el encuentro, que yo diga, como quiero hacer algo en Colombia, ¿dónde está la lista de editoriales disponibles en Colombia para mirar qué es lo que publica Colombia para poderle proponer a nuestro esa directorio editorial en Colombia? Ahí está nuestro directorio. Juliana, no vamos a alcanzar a verlo ahora porque nos están avisando que ya se nos acabó el tiempo, qué lamentable, pero contarle al público que esto va a estar disponible, ¿no es cierto?, en la página web de la Alianza del Pacífico, y ahí van a poder ver el segundo producto, que era el directorio en materia del libro, que es súper interesante, en el que también ha estado trabajando Juliana y su equipo. Muchas gracias, Juliana. Sí, qué lástima. Sí, qué Me están avisando. Que volvernos a ver y terminar todo esto. Gracias por tu increíble trabajo y por el trabajo de tu equipo. No, a ustedes muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.